Nahuel Altieri, que es abogado y analista político. Y bueno, vamos a trazar un poco este análisis entonces post elecciones. ¿Cómo estás, Nahuel? Laureano y Gianni te saludamos. Hola Laureano, Gianni, ¿cómo están? Un gusto estar de vuelta con ustedes y con toda la provincia hermana de Mendoza. El gusto es nuestro, Nahuel. Bueno, ¿cuáles son las primeras reflexiones que te merece a nivel de análisis político este bofetón de la oposición al oficialismo en las elecciones bonaerenses de ayer domingo? Bueno, buena pregunta. Esto tiene varias aristas de la cual analizarla. La arista de los números indica algo que distinto de esta aplastante derrota, como lo han calificado casi todos los medios. También podemos entenderlo desde el punto de vista sociológico, psicológico. ¿Por qué le dicen aplastante? Porque todos podemos coincidir en que el gobierno se ha montado en un mensaje muy soberbio. Exacto. Bien, y desde esta soberbia se ha peleado con todo el mundo. Se ha peleado con los gobernadores, se ha peleado con el Congreso en particular, agraviando a diputados y senadores, se ha peleado con los bancos, se ha peleado con el sector industrial y productivo, con los periodistas. Y con el campo no se pelea, pero más o menos, claro, porque este tipo de cambio con retenciones hace que la actividad sea poco rentable. Por eso tuvieron que salir de urgencia a decir que bajaban un poco las retenciones en la sociedad rural, ¿no? Como para darle un poco de aire a un sector que venía muy complicado. Nahuel, y se han peleado también con periodistas. No nos deje fuera de la pelea. Esos son los principales. Claro. Por eso, precisamente, todo el periodismo le devuelve el vuelto. Claro. Bien, inclusive las críticas han venido de medios que son hasta, se podría decir, voceros del gobierno. Bien, o transmisores de noticias oficiales de la mejor manera posible. Ahora, si uno mira los resultados técnicos, para ir a algo técnico y después volver a lo político, tenemos Fuerza Patria en diputados, sumó 2 diputados, mientras que LLA, La Libertad Avanza y el PRO Escondido, ahí vamos sobre ese tema, sobre el PRO Escondido, sumó 6, bien, sumó 6. Y en senadores, Fuerza Patria sumó 3 y La Libertad Avanza más PRO Escondido sumó 3. Entonces, el resultado no es malo si se lo compara con lo anterior, porque han sumado fuerzas en un distrito que es netamente peronista, y una cuestión más, la gente principalmente vota con el bolsillo, ¿bien? Y la recesión se siente precisamente en ese nudo gordiano, como lo llama Carlos Pañi, que es el conurbano. Y fíjense la derrota aplastante que ha tenido, inclusive en un sector que no se esperaba, que era la primera sección. Entonces, y después, bueno, la quinta. Y la tercera, que es donde se esperaba, fue avasalladora con Magario sobre Bondarenko. Pero hay un tema más que hay que leer, que esto puede sí ser preocupante, que ha perdido el hoy candidato natural a gobernador en la sección que es Valenzuela, que es un intendente que tiene muy buena gestión, anunció baja de impuestos en su distrito, alguna normativa antibloqueo. Es decir, Valenzuela tiene buena imagen, pero es arrastrado por 2 cuestiones desde mi punto de vista. Uno es la estrategia electoral elegida a nivel general, y acá, Gianni y Laureano, falta otra pelea, que es la pelea interna que tienen ellos, claro. sobre qué estrategia llevar. Y la otra cuestión era la siguiente: uno escucha la frase en el conurbano, me estoy muriendo de hambre, pero estos no roban como los anteriores. ¿Qué pasó? Al desatarse el escándalo de los audios por las presuntas coimas, ya no importa si es culpable o no, si el audio es armado o no, lo que importa es la percepción del votante. Y al votante medio, de simpatía liberal, la corrupción es un hecho gravísimo que por ahí para el votante de Fuerza Patria no lo es tanto, o por lo menos la acusación de corrupción, porque fíjense que cuando fue el escándalo del yate bandido, Otermin siguió ganando en Loma de Zamora y holgadamente el Delfín de Insaurralde. Entonces, podemos inferir que para el votante del kirchnerismo, de cierto sector del peronismo, de Fuerza Patria, no es tan grave la acusación de corrupción. Yo no hablo de culpabilidad, soy abogado y hablo con los términos propicios. Pero tal vez al votante que simpatizaba con La Libertad Avanza como algo nuevo, decía, bueno, están haciendo un ajuste por lo que se robaron los otros o por lo mal que hicieron los otros, pero estos no roban. Al salir esta operación o realidad de audio, para que
me escuche el votante pro Milei y el votante en contra de Milei, porque no sabemos en realidad si hay robo o no, pero hay indicios raros, ¿no? Como por ejemplo que los de laboratorio salieron corriendo el día que los iban a buscar. Claro. Entonces, esa percepción en la gente tal vez es lo que cambie en el voto. Entonces, claro. y fíjense lo último. Perdón, para quedarnos ahí un poquito en ese punto también, así como hablabas un poco de la soberbia y la arrogancia, también la vehemencia de un gobierno que se ha jactado de que hará rodar cabezas de quien meta la mano en la lata, ¿no? Y la impresión de que para muchos votantes no quedó del todo claro esta explicación que salió a dar el oficialismo, ¿no? Sobre todo en aras de esa vehemencia que ellos pusieron siempre en contra de la corrupción, ¿no? Entonces, ahí es muy válido lo que sostenés en referencia a un votante más inclinado a fuerza patria y un discurso en donde la corrupción, que también conocemos actos de corrupción y tenemos a la expresidenta presa actualmente, ¿no? Con prisión domiciliaria, pero no es algo en lo que está depositado el énfasis medular de las campañas. En cambio, en el gobierno de Milei era uno de los componentes del ADN. El otro es la economía, que también comentabas hace un rato, que puede haber un pase de factura en toda la gente que siente que sinceramente no le alcanza. Efectivamente, estamos atravesando una recesión, porque esto es más análisis económico, político, porque el gobierno, para que los grandes tenedores de pesos, sea en bonos o sea directamente en efectivo, no vayan al dólar, subiendo la tasa de interés. Y al subir la tasa de interés encarece el crédito que se le da al sector productivo. Al no haber crédito para el sector productivo, hay menos inversión, hay menos contratación, se contrae la economía y muy poco peso circulando. Y te agrego una cuestión más, que cuando yo decía el pro escondido, fíjense, acá había la interna del gobierno pasa por la línea de Santiago Caputo, Fuerzas del Cielo, contra la línea de Karina Lule Menem, que bajó en Pareja, y el bebé Ramón Vera, que se decían la fuerza del suelo por ser territoriales, ¿bien? El Caputo decía, hay que acordar en todo el país, porque si además le plantamos gobernadores a los gobernadores candidatos en contra, nos van a votar en contra del Congreso, que fue lo que pasó. Fíjense la cantidad de cachetazos que le ha dado el Congreso en diversas materias, tan graves están, que están por limitarle los DNU al gobierno. Claro. Entonces, ¿pensás que esa puede ser la primera repercusión del resultado de ahora en la provincia de Buenos Aires? ¿Es volver a acercarse y conciliar con los gobernadores y recuperar un poco el respaldo legislativo que en algún momento se lo dieron al oficialismo? todo gobierno para prosperar tiene que hacer acuerdos políticos. Y te voy a nombrar dos grandes figuras que tuvo el PRO y que cuando salieron o los dejaron de escuchar, se empezó a decaer el PRO. Uno era Monzó, presidente de la Cámara de Diputados, y el otro era Frigerio, ministro del Interior. Bien, hoy tienen una gran figura, te diría, de los pocos políticos profesionales que hay, que es Francos. Bien, Francos muchas veces estuvo desautorizado, ahora retomó protagonismo, pero en un momento hasta dijo que iba a renunciar por cuestiones de salud. Si uno sigue las noticias políticas minuto a minuto, encuentra esas perlitas que evidencian las internas que hay. A ver, la política lo único que respeta son los votos, entonces, o que debería respetar, ¿bien? Hay políticos dentro de los partidos políticos que se dedican a ganar elecciones, ¿bien? En la época del menemismo estaba el operador era Chiche Arauz, ¿bien? Si lo googlean lo van a encontrar. Pero tienen gente que sabe de eso. Entonces, en este momento, lo que debería hacer el gobierno es recalcular si quiere tener alguna posibilidad de cambiar este resultado electoral, que reiteramos, fue en un lugar muy particular. Sepamos que las secciones quinta y tercera concentran 10 millones de personas, es el 20% del país, y que no es la realidad de todos, pero por supuesto que quien domina el conurbano tiene dominada gran parte de la política nacional. Entonces, tal vez desde el punto de vista comunicacional, además de no pelearse con todo el mundo, el gobierno no debería haber nacionalizado la elección, teniendo en cuenta que el conurbano bonaerense se encuentra sumamente golpeado por la recesión y que el aparato territorial es manejado por los intendentes. Claro. Y ahora, de cara a octubre, la estrategia, evitar nacionalizarla no puede, por ejemplo, pero ¿cuál sería la estrategia comunicacional y de campaña que podría optar el oficialismo distinta a la que tuvo
para estas elecciones desdobladas? Bueno, en la medida de lo posible levantar bandera blanca con los gobernadores. Lo que pasa es que ya las listas están armadas. Claro. Y ellos fueron con una soberbia de decir violeta o nada. En Corrientes... Y ahí ya quedaron muchos dañados ya. O sea, claro, es difícil, claro. Es la historia esa de tirar el plato al piso, se rompe, pedirle disculpas, ¿se arregló el plato? No. El plato está roto, entonces usted ha generado resentimiento. Y si ha generado resentimiento va a ser difícil recomponer, porque además las listas ya están conformadas, porque fueron presentadas de antemano. No es que ahora tienen posibilidad de reformar las listas. Y dado el ejemplo de Corrientes, donde estuvieron cerca de arreglar con Valdés, le quisieron poner a todos ellos, Valdés dijo que no, y en vez de salir de festejar un triunfo primero, salieron cuartos. Ustedes, hagamos memoria hace 20 años atrás o más, ¿qué hizo Néstor Kirchner? Menem, en su última jugada, para no darle la legitimidad del balotaje, se baja. Entonces Kirchner asume con ¿cuánto? Un 15% de los votos, pero era mucho más inteligente políticamente e inventa la transversalidad. Empieza a ponerse de acuerdo con los gobernadores. Acuérdense que existían los radicales K en esa época. Claro, claro. Y va generando base de sustentación. Entonces... Sí, que tenemos que cerrarnos, ya estamos cerrando el programa. Sí, lo que queríamos, preguntarte, y que tiene que ver con una nota de nuestro jefe de redacción, nuestro gran Pablo Icardi, que recoge una frase del seno del oficialismo, ahí de un allegado, que dice: saben y son muy efectivos para romper, para lastimar al que tienen enfrente, pero no tienen pericia para armar, ¿no? Estamos hablando del seno del oficialismo. ¿Compartís este concepto que llega justamente de un allegado allí, de la cúpula oficialista? 100%. A ver, como todo en la vida, destruir un castillo de arena, destruir una patada, pero armarlo lleva tiempo. Entonces, en la política es lo mismo. Armar, hay dos cuestiones. Es saber dar lugar, pero también generar consensos. Si el gobierno no da lugar, quiere imponer a gente sin trayectoria política, bien, por ejemplo, vedettes, y no dar lugar a gente que viene de otro lugar o con conocimiento, con capacitación, no dieron lugar a los mismos de sus listas. Entonces, por derecha lo corrieron todos los que fueron corridos de La Libertad Avanza al principio, ellos mismos. Fíjense que Marra no está, con Villarroel se pelearon, Eugenio Cassiele se pelearon, Sicarelli se pelearon, podemos nombrar un montón de... el Presto se pelearon, Danán se pelearon, toda gente que bancaba este proyecto y quedó afuera. Daniel Parisini también quedó afuera. A mí yo no digo que me caigan bien ni nada, digo que a los mismos de ellos han dejado afuera y esa misma gente le reclamó, o sea, no tienen ni consenso hacia adentro. Nahuel, queremos agradecerte muchísimo tu participación, seguramente vamos a estar en comunicación en estos próximos tiempos, ¿eh? Por favor, a disposición, un abrazo para todos los mendocinos. Un saludo grandote.